lugar, como propiedad de la empresa, como un proveedor de Internet. Y para ello, hoy en día pues, están de moda las redes invertir mucho de ellos. Segundo, también fidelizar a nuestros clientes con canales propios, de cual nos da muchos resultados y hace que los abonados que nosotros tenemos se mantengan un poco con nosotros, ¿no? Es la única forma que hemos podido ver para que, porque han salido muchas empresas informales, inclusive por Alaska o por Amazon. Hay mucha gente que se quiere es un valor agregado, ¿no? Y eso, digamos que el resultado de una fidelización que ha tenido por mucho tiempo, de repente, ¿no? En ese sentido, finalmente. Sí, sí, claro, por ejemplo, como bien conversamos en la previa contigo, Estable tuvo la segunda profesional del fútbol desde el 2014 al 2018. Entonces, ese campeonato nunca nos hizo ganar plata, al contrario, nos hizo perder mucha plata, pero lo hicimos porque ya nos sostenimiento. Y eso les dio muchas posibilidades, entiendo, de que... Y yo creo que esa apuesta que tuvimos hizo de que el nombre del Estado suene, ¿no? Y hoy en día, no es por hablar con mi propia empresa, ¿no? Pero siempre hablan de Movistar Claro, y obviamente todo ubicado. Sí. Es como el tercero, digamos. Exactamente, nosotros lo que hemos hecho es levantar la cabeza y promocionar mucho nuestra marca, ¿no? Bien, regresamos nuevamente con la Expo ISB Perú 2020, 4.0 la edición. Vamos a continuar luego con esta interesante entrevista con Demóstenes Terrones, pero vamos a dar en este momento el pase a Leandro Charlaca de Nicaragua para que continúen con esta conferencia de la Expo ISB Perú, que van a tocar en este caso el tema de lo que es referido a la revolución de las redes preconectorizadas, multiservicios, el camino para monetizar la fibra. Así que, sin más, le voy a dar el pase a Leandro para que continúe con esta conferencia. Adelante, Leandro. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Ok, bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias aquí por el espacio. Gusto en saludarles, estar aquí con ustedes. Déjenme acá un momento, voy a compartir entonces mi pantalla para que iniciemos la presentación. ¿Me confirman, por favor? Ahí están viendo mi pantalla. Si alguien se muere me puede afirmar porque aquí no estoy viendo los mensajes, entonces solo para saber si están mirando. Perfecto. Bueno, por aquí me confirman que ya mi pantalla. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de Expo ISP, a todos los organizadores del evento. Un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Leandro Chalarca, soy el líder de Ingeniería de Productos y Aplicaciones para la región andina y Centroamérica del Caribe de Furukawa Electric Latam. La idea de la presentación es ver un tema acerca de las redes preconectorizadas, como les estaba viendo, y este es el título de la presentación. La revolución de las redes preconectorizadas multiservicios, el camino para monetizar la fibra. Una corta presentación corporativa para quienes nos conocen. Furukawa es una empresa, un holding empresarial japonés con más de 130 años ya en el mercado, más de 50.000 empleados por todo el mundo, más de 9.000 millones de dólares de facturación, subsidiarias por todo el mundo, por los 5 continentes, con todas las certificaciones de calidad ISO 9000, 14000, entre otras. Y las bases pues, de la compañía tienen que ver con temas de solidez, conocimiento, innovación y experiencia. Además de eso, Furukawa cuenta con un portafolio de telecomunicaciones bastante amplio. Tenemos 3 portafolios distintos, uno que se llama FCS, Furukawa Connectivity System. Es un portafolio orientado a todas las soluciones de cable estructurado y data center. Entonces aquí podemos encontrar cables categoría 5E, categoría 6, categoría 8 y demás. Hay otro portafolio que se llama FIS, Furukawa Industrial System. Son todas las soluciones de conectividad justamente orientadas para ambientes agresivos, ambientes industriales. Y FBS, Furukawa Broadband System.
Es un portafolio orientado a todas las soluciones de conectividad de fibra óptica para soluciones de planta externa. Entonces, como ven, Furukawa es una compañía que tiene un portafolio end-to-end, de principio a fin, para cualquier necesidad de telecomunicaciones que se tenga. Acá un poco en donde tenemos las plantas de fabricación de fibra óptica. Tenemos unas plantas aquí en Estados Unidos, otra por acá en México, que es nueva, otra acá en Colombia, en Argentina y en Brasil. Las demás plantas que hay en el mapa son de las otras divisiones del holding empresarial. Hay otras unidades que se dedican a la fabricación de metales, energía, electrónica, sistemas automotrices, entre otras. Y otras marcas asociadas al grupo Furukawa, por ejemplo, una muy conocida, Fitel, que es básicamente Furukawa fabricando lo que son máquinas de fusionadoras o máquinas cortadoras también, entre otras. Aquí como una introducción, ¿cómo ha venido cambiando las suscripciones de banda ancha fija en el mundo? Desde el 2016 ha venido cambiando mucho en los planes de suscripción a Internet, las velocidades de suscripción. Anteriormente teníamos una predominancia bien alta en lo que eran planes de menos de 10 megas, pero ya están cobrando más relevancia lo que son planes arriba de 10 a 30 megas, e incluso este pronóstico que es de una consultora que se llama OUM, ya se pronostica que a partir del año 2020 en adelante ya los planes, incluso de más de 100 megas, empiezan ya a tener una predominancia alta en el mercado. Entonces, eso es un hábito de consumo que han venido cambiando los diferentes clientes a Internet en los últimos años. Por otro lado, aquí hay como un promedio del consumo del ancho de banda del Internet. A nivel global, normalmente los planes de suscripción tenían una media de consumo al año del 2020 de 61 megas por cada usuario, por cada casa. Recuerden que eso son velocidades del Internet fijo. Y a nivel Latinoamérica, hoy la media del plan de suscripción es de 34 megas. Pero miren que ya para los próximos años esta media va a venir evolucionando bastante hasta llegar al año 2023 a velocidades cercanas ya a los 60 megabits por segundo. Entonces, esos cambios en esas velocidades de suscripción, ese promedio, digamos que es un reto importante para que los diferentes ISPs y los diferentes cableoperadores puedan atender esta tendencia. En cuanto al consumo de tráfico, es indudable que el tráfico de Internet está muy referenciado y muy orientado a todo lo que es jalonado por sistemas OTT o lo que es video streaming online, en donde aproximadamente el 70% del tráfico de Internet a nivel mundial tiene que ver con todas esas plataformas o sistemas de entretenimiento. Llámese Netflix, llámese Amazon Prime, háblese de YouTube, entre otras. Mientras que otras aplicaciones, si bien tienen un consumo ancho de banda, pues no es el Pareto. Y esta tendencia del video streaming online lo que está generando es muchísima presión en la velocidad de descarga, en la velocidad del downstream, dado que el tráfico de streaming online ya no es un tráfico en broadcast, sino que ya es un tráfico en únicas. Entonces las redes tendrán que estar preparadas para soportar ese tipo de demandas. Asimismo, con el tema del COVID, digamos que el COVID también es un cambio muy importante en lo que tenía que ver con los niveles de tráfico que se están viendo a nivel mundial. En esencia, podemos decir de que en promedio un cambio en el consumo de velocidad y en el hábito de consumo de los usuarios, más o menos de un 30%. Entonces, las velocidades se incrementaron un 30% en promedio a nivel mundial, tanto en downstream como en la velocidad de subida que es upstream. Y digamos que esto muy arraigado a todo lo que tiene que ver con justamente las plataformas de entretenimiento, pero el upstream específicamente por la nueva forma de hacer teletrabajo o por la forma de tener también aplicaciones para teleeducación. Entonces, todo el teletrabajo y de teleeducación, aparte que también incrementó el downstream, también incrementó muchísimo la velocidad del upstream, que era un tema que en el pasado no se le prestaba tanta atención. En cuanto al FTTH, pues sin duda el Fiber to the Home, sin duda la fibra óptica es el medio óptico, o más bien la red de acceso que es más,
o que mejor está preparada para soportar todo ese tipo de demandas que les estaba comentando. Entonces aquí lo que tenemos es un panorama de cómo la fibra óptica ha venido evolucionando en la región de Latinoamérica en los últimos años, en donde ya podemos observar que países como por ejemplo México ya tiene cubiertas el 34% de las viviendas con fibra óptica. Brasil tiene un 36%, pero teniendo en cuenta que tanto México como Brasil pues tienen una densidad poblacional bastante alta, entonces estamos hablando de que ya muchos accesos a internet se hacen a través de fibra óptica en la región. Y asimismo vemos una fuerte tendencia también ya de crecimiento en lo que es Argentina, Chile e incluso Perú, en donde hasta hace 2 años pues prácticamente el FTTH en Perú no era muy pequeño, pero ya tenemos un 18% de las viviendas del Perú cubiertas. Hoy por hoy, ya a diciembre del 2019, ya tenemos que más o menos ya tenemos alrededor de 55 millones de viviendas cubiertas con fibra óptica en Latinoamérica. Y esas 55 millones de viviendas o home pass, aproximadamente 19 millones ya de suscriptores a través de red de fibra óptica hay activos. Entonces miren que desde el 2012 al 2019 pues hay una clara tendencia a tener un crecimiento acelerado en tema de fibra óptica a nivel regional. Ese crecimiento acelerado pues ha involucrado como una serie de evoluciones que digamos así, la misma tecnología ha propiciado, sobre todo para lo que tiene que ver con la forma en cómo se hace la construcción de la red de fibra óptica y el acceso a la abonada. Entonces, habíamos empezado con redes 100% fusionadas por fibra óptica, en donde desde el principio hasta el fin se hacían empalmes. Y digamos que así fue cuando se iniciaron a construir las redes por allá por el año 2005-2006 en los primeros despliegues. El problema con las redes por fusión es que eran redes que generaban un alto costo de inversión, un alto CAPEX e incluso un alto OPEX en algunos clientes, porque necesitábamos mano de obra especializada y porque adicional a eso teníamos un rendimiento de instalación muy bajo. Quien ha tenido la experiencia de tener terreno haciendo construcciones de redes de fibra en la calle sabrá que hacer fusiones por fibra óptica a veces no es tan sencillo. Luego evolucionamos a soluciones conectorizadas, fue la segunda ola de evolución, en donde ya se hacían fusiones en todo el trayecto de la red, pero el último tramo, la red de acceso, la red de abonado, ya no se hacía a través de empalmes, sino que se le ponían conectores mecánicos al sistema. Entonces, al cable de drop, en vez de hacerle fusiones del lado del poste y del lado del cliente o del lado del abonado, lo que se hacía es que se instala un cable de drop y se le ponía un conector mecánico casi que con las manos, y ese cambio, esa evolución, lo que generó fue que tuvimos una reducción de casi la mitad del tiempo casi una reducción de la mitad del tiempo para hacer activación de usuarios, de abonados nuevos. Y por supuesto, pues esa reducción de tiempo también generó ahorros significativos, sobre todo en costo de inversión en CAPEX. Y finalmente, la tercera ola de evolución, que es en lo que ya estamos hoy, son sistemas o redes preconectorizadas, en donde acá el objetivo ya es, además de generar agilidad para hacer esa activación de usuarios y construir la red de una forma más sencilla y más rápida, también el objetivo acá en esos sistemas preconectorizados es agregar confiabilidad. Porque aquí ya todo lo que yo pongo en mi red, tanto los cables como con las cajas, son 100% testados en fábrica. Entonces, acá la solución es plug and play. Mirando un poco aquí como la solución conectorizada, quizás es hoy la que más se ha desplegado en la región en los últimos años. Y normalmente sigue ese tipo de esquema. Entonces yo tengo aquí mi data center, pongo mi OLT, desde ahí saco un patchcore de fibra óptica que va a conectar un UDF. Luego de ese UDF voy a instalar un cable de fibra óptica troncal, tal vez un cable, no sé, de 24 fibras, 48, 72, 96, dependiendo de la densidad poblacional del área. Ese cable de fibra óptica va a hacer un proceso de sangría y aquí en las mufas o cajas de empalme voy a instalar un splitter óptico 1x8 de primer nivel. Ese splitter 1x8 de primer nivel voy a hacerle función tanto a la entrada como a las salidas. Luego, desde este splitter o de esta mufa, voy a tener una transición de una red troncal que puede ser de 48 fibras hacia una red de distribución que tal vez puede ser un cable de 12 fibras.
Entonces, las salidas de ese splitter, hago fusión, hago empalme hacia ese cable y ese cable avanza hacia la tensión de las cajas terminales ópticas preconectorizadas o hacia las NAP que voy instalando en cada uno de los postes. Desde dentro de cada NAP hago una sangría de este cable, voy a poner un splitter no por 8 de segundo nivel y desde ahí entonces ya hago una transición de mi red de distribución a mi red de acometida o mi red de drop, en donde este cable de drop ya es de un solo hilo de fibra óptica. La diferencia es que este splitter de segundo nivel hago solamente empalme a la entrada, pero las salidas no hay que hacer fusiones debido a que normalmente ya vienen conectorizadas desde fábrica. Entonces yo para conectar este cable drop lo que hago es instalar el cable, le pongo un conector mecánico de este lado, un conector mecánico de este otro lado y esta parte final de la red no lleva fusiones. Acá mirándolo con un poco más de detalle, como les decía, este cable drop le pongo un conector mecánico en los dos extremos, las dos puntas. Entonces, eso quiere decir que las cuadrillas que hacen activación de usuarios no necesariamente tienen que ser un personal especializado. Aquí es entonces en donde cobra relevancia de que tengo ahorros en costos. Cuando el cable ya drop entra a la vivienda del usuario, se pone una roseta óptica y dentro de esa roseta óptica, o más bien la roseta óptica lo que va a hacer es una transición desde mi red de drop, de mi red de acometida, hacia un patchcore de fibra óptica que va a conectar mi ONT. Esta solución como tal, Furukawa la llama solución Easy Access. Aunque yo construya las redes con esos sistemas preconectorizados, pues hay una serie de desafíos que hoy por hoy la gran mayoría de operadores y de ICPs y caloperadores están viendo en el mercado. Entonces, la primera pregunta que se hacen la mayoría de personas es ¿cómo reducir los costos de inversión y cómo reducir mis costos de operación de mi red, pero manteniendo mi calidad y al mismo tiempo incrementando mi eficiencia? Suena un poco paradójico porque normalmente la relación entre calidad y costo es inversa. Sin embargo, la buena noticia es que Furukawa pues desarrolló una solución que enseguida les voy a mostrar en donde se logra como un balance en esa ecuación. Además de eso, hay otras preguntas en donde vemos como, por ejemplo, cómo monetizar la red de fibra óptica. Normalmente, el hecho de construir una red de fibra óptica, pues genera unas inversiones onerosas y de alguna manera, yo como ICP, yo quiero también recuperar y tener un retorno en la inversión, tener un payback lo más rápido posible para que eso me genere utilidad. El otro desafío es cómo construir una red sencilla, fácil, con la menor cantidad de mano especializada, porque el hecho de tener mucha mano especializada en mi sistema hace de que tenga pues unos costos altos. Y por último, ¿cómo hago mantenimiento económico en mi red y al mismo tiempo tener una alta confiabilidad? Entonces, para lograr toda esta serie de desafíos, Furukawa lo que hizo fue un estudio en donde tipificó cómo es el CAPEX, cómo la distribución del CAPEX para un proyecto de FTTH. Entonces, del 100% de la inversión, normalmente el 25% de las inversiones tienen que ver con los equipos activos, o sea, con lo que es la OLT y la ONT. Hay un 15% del costo en lo que son los pasivos, o sea, lo que son el cable de fibra óptica, las cajas, los conectores, los pícteles, los patchcore, entre otros. Hay un 10% en lo que son servicios de ingeniería. Entonces, esto es lo que tiene que ver, por ejemplo, con servicios de diseño o de implementación. Y un 50% en lo que son los servicios de mano de obra, los costos de instalación, la mano de obra que uno paga por instalar justamente esa red y las obras civiles. Entonces, como pueden ver ustedes, acá el 75% de las inversiones radica en todo lo que tiene que ver con la planta externa. Pero al mismo tiempo, casi que, o más bien, la mitad de la inversión está concentrada en donde está el 50% de la mano de obra. Entonces es muy normal y es muy común escuchar a esas personas que quieren descuentos en los activos o que quieren descuentos en el precio del cable o que quieren descuentos en el descuento del precio en splitter. Pero en la realidad nadie o muy poca gente mira qué ahorros puedo generar en la mano de obra porque aquí es donde está el peso real del proyecto. Entonces, pensando en este modelo de distribución de inversiones, la pregunta es obvia, ¿cómo reducir los costos y el CAPEX y OPEX de la red? Teniendo pues presente esta metodología.
y al mismo tiempo cómo mejorar mi payback y mi flujo de caja, porque el hecho de que yo logre un CAPEX y un OPEX más eficiente, pues hace que mi payback sea mucho más rápido. Entonces, para lograr esa, digamos así, para poder lograr ese reto, para poder cumplir esa expectativa, Furukawa desarrolló dos soluciones preconectorizadas. Una primera solución preconectorizada que se llama Easy Grow y otra solución preconectorizada que se llama Easy Start. Es un nombre comercial que Furukawa de la solución. Entonces, la solución preconectorizada Easy Grow, fundamentalmente, el highlight de la solución es que permite una construcción rápida de mi red y que es una solución que me permite también hacer una construcción tipo serie o cascada. ¿Por qué es importante yo construir una red rápida? Muy sencillo. Uno, porque el tiempo solo, entonces a menor tiempo de instalación de mi red, menores costos de mano de obra voy a tener. Dos, menores o menor cantidad de mano de obra especializada voy a tener porque es sencillo de construir. Y tres, porque el hecho de construir rápido me permite ganar time to market. A veces lo importante no es quién llega a un determinado barrio con su red de fibra óptica, sino quién llega de primero. Entonces, quien llega de primero normalmente es quien captura el market share. ¿Cómo funciona la solución? Entonces, normalmente desde el la OLT o del data center sigue siendo exactamente la misma solución. Yo salgo desde mi OLT, salgo con un puerto, salgo por un cable troncal, que es este azul, que puede ser un cable 48 fibras. Ese cable le hago una sangría y entre ese cable, dentro de esta caja, voy a poner un splitter óptico 1x2. Esta caja de primer nivel llamamos nosotros en Furukawa caja de distribución o también CTOP, caja terminal óptica preconectorizada. Esto hace como las veces de mufa, ¿ok? Y acá, dentro de esta caja, solamente hago un empalme, solamente una fusión. Entonces, en la red troncal o desde la OLT hasta mi red troncal, no hay novedad. La novedad radica en mi red de distribución. Porque acá en esta caja de distribución, ya lo que voy a salir es con mi red de distribución, pero 100% preconectorizada. En esta red, ya lo que voy a tener es un sistema totalmente plug and play, porque acá yo lo que hago es instalar esos cables de distribución preconectorizadas en los dos extremos. Entonces, cada cable tiene un solo hilo de fibra óptica, tiene dos conectores un conector en cada extremidad, y este conector es un conector reforzado que soporta obviamente todas las condiciones de planta externa. Entonces, ustedes pueden imaginar que este cable es como si fuera una especie de patchwork de fibra óptica, pero de exteriores, ¿sí? Luego, este cable va a ingresar a esta caja que nosotros llamamos CTOPL o caja NAP, Network Access Point. Esta es la caja que ya me hace la transición hacia mi red de acometida, mi red de usuario. Pero esta caja tiene algo especial, y es que esta caja al interior va a tener alojados dos splitters. Un splitter 1x2 desbalanceado, más un splitter 1x8 balanceado. ¿Por qué razón? Porque por acá ingreso con el 100% de la señal. Ese splitter, el 30% de la señal, va a enrutarse para alimentar un splitter 1x8 balanceado local que va a tener los usuarios de este sector, de este poste, y el 70% de la señal restante va a avanzar para alimentar la siguiente caja y así sucesivamente. Entonces, por eso les decía ahorita que la construcción es tipo serie o cascada. Aquí entra señal, sale por acá hacia la siguiente caja, entra esta, sigue para la otra caja y así sucesivamente. Esta solución, digamos que para hacer una especie de paralelo o analogía, es como si fuera un tap óptico, ¿sí? En donde parte la señal se queda localmente para atender los clientes de esta zona y otra parte de la señal se destina para alimentar a la siguiente caja para poder entonces hacer esa distribución tipo serie cascada. El cable de distribución que se utiliza es un cable ADSS compacto, solamente 3 milímetros, entonces un cable muy flexible, muy fácil de instalar, rápido, fácil de transportar, y es un cable que aunque es pequeño y compacto, es muy fuerte y muy resistente. Ya para alimentar los usuarios, los abonados, ya lo que utilizo es este cable. Es un cable propiamente drop de acceso,
Drop-Figur 8 Low Friction, pero este cable viene conectorizado en un solo extremo. Entonces, el extremo que va preconectorizado ingresa a la caja, el otro extremo que no está preconectorizado se ingresa a la vivienda del usuario y se le pone un conector de campo como vimos anteriormente, para poder tener justamente esa flexibilidad de instalar el cable por ductería incluso si se quisiera. Acá como un esquemático, más o menos cómo se ve la solución. Lo que les decía, entonces tengo aquí, salgo de la central con mi OLT, pongo un splitter 1x2 de primer nivel. Ese splitter me va a dividir en dos ramas la cobertura. Una primera rama que va a alimentar 4 cajas en cascada y otra rama con otras 4 cajas en cascada. Cada caja tiene la capacidad de atender 8 abonados. Entonces, si multiplico 8 por 8, 64. O sea, por cada puerta WLT yo puedo alimentar hasta 64 abonados. Si pueden observar acá, las 3 primeras cajas tienen un splitter acá desbalanceado, que es este verde, el splitter 1x2 desbalanceado que les comenté al inicio. Pero la caja terminal no tiene ningún splitter desbalanceado, solamente tiene el splitter 1x8 para atender a los usuarios. Es decir, que la última caja de la cadena es una caja terminal. Esto se hace de manera intencional con atención a los técnicos de campo o a los diseñadores de seguir cascadeando el sistema de forma indefinida y de esa manera pues el presupuesto óptico se altera la potencia óptica de recepción y ya empiecen los problemas. Entonces, con esta solución que les acabo de comentar está garantizado pues que el sistema va a funcionar sin ningún inconveniente. Hablando un poco de la solución Easystar, se utilizan casi que los mismos productos que les acabo de mostrar, pero aquí el highlight de la solución es diferente, o sea, el objetivo es distinto. Acá el objetivo es construir la red solamente en donde haya demanda. Es decir, planear y construir una red bajo el concepto de Pay as you grow. ¿Por qué razón? En la solución anterior EasyGrow, yo desde el inicio, voy a regresar aquí un momento, yo desde el inicio, cuando llego a un barrio, yo tengo que precablear todo el barrio. O sea, tengo que invertir en todas las cajas y tengo que instalar todos los cables, sin saber si quizás hay clientes o no dispuestos a adquirir el servicio. Entonces, a veces es un poco complejo pretender tener precableado todo un barrio porque no sé si esa inversión va a retornarme utilidad, porque puedo tener incluso competencia, puede ser el cuarto o quinto operador que llega a una zona y de pronto precableando un barrio a veces no tengo la demanda esperada. Mientras que con la solución de Star es justamente otro objetivo distinto. Aquí ya el objetivo es cuidar un poco el flujo de caja, cuidar el OPEX, porque yo hago crecimiento de demanda. ¿Cómo funciona? Dentro de la caja CTOP, yo lo que hago es poner un splitter óptico 1x8 de primer nivel. Y dentro de la CTOPL o mi caja NAP, aquí pongo mi splitter 1x8 de segundo nivel. O sea, acá dentro de esta caja ya no tengo splitters desbalanceados de 1x2. Todas las cajas son terminales. Entonces lo que hago es instalar el splitter, instalo la caja y luego voy instalando los cables para atender de forma independiente cada NAP del sistema. Por eso se llama una solución en estrella. Según la cantidad de cajas NAP que yo ponga, pues voy a necesitar esa misma cantidad de cables para poder alimentarlas. ¿Por qué decimos que es una solución que se puede instalar bajo el concepto de demanda? Porque cuando tú vas a ir a un barrio, tu única inversión inicial va a ser tu OLT, tu cable troncal, que es este cable rojo que ven en el mapa, y tu CTOP, tu caja de distribución. Es tu única inversión inicial, no necesitas nada más. Es decir, hasta este momento tú no necesitas poner las NAPs y no necesitas poner la red de distribución porque hasta ahora no tienes todavía clara la demanda de la zona. Solamente en el momento que un cliente quiere el servicio de Internet por fibra, solamente en el que haya un cliente dispuesto a pagar por el servicio, se instalará la caja CTOPL o la NAP y el cable de distribución para alimentarla. Y se conecta y se alimenta el usuario. Supóngase que a los 3 meses o los 6 meses hay otro usuario que también quiere el servicio de Internet, pero quizás ese usuario está lejos de esta caja porque está en otro sector diferente como en la zona. Entonces, solamente en ese momento voy a instalar otra caja NAP y otro cable de distribución para iluminarla. A los 2 años siguientes, otro usuario quiere más servicios, aplico la metodología solamente en ese momento
instalar las cajas y los cables de distribución. Entonces, aquí el CAPEX, en vez de hacerse todo desde el momento cero, el CAPEX se hace de fraccionado en el tiempo. Y eso, pues, por supuesto, favorece todo lo que es el retorno de inversión y el flujo de caja de las empresas. Aquí mirándolo desde un punto de vista más esquemático, entonces tengo aquí mi cable troncal, mi caja NAP, un splitter 1x8, un cable de distribución que alimenta una caja NAP terminal y otro cable de distribución que alimenta otra caja NAP terminal, y desde caja NAP terminal atiendo cada uno de los usuarios. Aquí como un resumen entonces de las soluciones. Tenemos aquí las tres soluciones FTTX, en donde aquí tenemos en esta parte superior derecha las soluciones conectorizadas tradicionales. Entonces tengo acá mi OLT, salgo de mi OLT con un cable troncal de 48 fibras, por ejemplo. Ese cable troncal se va sangrando por diferentes puntos de la red hasta llegar a mi mufa de empalme, en donde tengo mi primer splitter 1x8 conectorizado. Desde ese punto, entonces ya salgo mi red de distribución, un cable tal vez de 12 fibras que también lo voy sangrando y lo voy pasando por cada una de estas NAP a medida que necesito. El primer nivel de splitter se queda acá en esta caja, el segundo nivel de splitter se queda en esta caja rosada. Acá tengo una célula de 64 usuarios. Miren que para atender 64 usuarios, ¿cuántas fusiones necesité? Requerí poner 17 fusiones. Una de las 9 fusiones del splitter primario, que es 100% de fusión, entradas y salidas, más 8 fusiones del splitter secundario, en donde solamente se le empalma la entrada. Cuando hago solución EasyGrow, es una solución aquí ya en cadena, en donde ya la red de distribución, ya el splitter primario ya no se pone en este punto central de la red, sino que los splitters se ponen acá dentro de cada una de estas cajas, ¿sí? El splitter desbalanceado más el splitter balanceado, pero la diferencia es que acá para esa misma célula de 64 usuarios, en vez de poner 17 fusiones, solamente requerí de una. El empalme acá que hago dentro de esta caja de la fibra que viene del puerto de la OLT. Y finalmente en la solución EasyStar aplica exactamente el mismo concepto. Hago una distribución para 64 usuarios, hago una fusión acá en esta caja primaria, en la entrada del splitter 1x8 conectorizada de primer nivel, y ya de la red de distribución ya viene en estrella full preconectorizada, entonces solamente necesito una fusión, pero aquí sí necesito poner unos cables así como en estrella. Son como las tres diferencias. ¿Qué es lo que nos ofrecen entonces estas soluciones preconectorizadas? Nos ofrece primero ahorros en los tiempos de instalación. Normalmente cuando yo hago una solución tradicional, yo necesito por lo menos cuadrillas de 6 técnicos que hagan todo el tendido del cable, porque son cables rígidos, robustos, pesados, vienen en carretes grandes, entonces pues necesito bastante personal para poder hacer toda la labor de tendido. Segundo, también voy a ahorrar costos logísticos con esta solución preconectorizada, porque normalmente cuando yo tengo este tipo de embalaje en los cables, en los carretes, que es lo normal, yo tengo que pagar un costo logístico alto para poder transportar todos esos carretes grandes a la zona. Entonces me toca pagar un carro grande de 3 toneladas que esté dispuesto como a llevar el material al sitio de la obra como tal. Tercero, también voy a necesitar mano de obra especializada, en este caso empalmadores, porque necesito hacer muchas funciones en mi red. Entonces voy a necesitar, aparte de esa mano de obra especializada, herramienta y maquinaria también especializada, que es costosa. El hecho de tener empalmadores, pues obviamente es una mano de obra que no siempre se consigue a la mano, y el tema también de la maquinaria especializada también a veces es un problema por el tema de robos. No sé si en Perú pasa, pero en algunos otros países es muy frecuente de que los técnicos llegan a la zona con sus herramientas, con su máquina fusionadora, y a veces lo roban. Y aparte de eso, que el hecho de también hacer tantos empalmes en la red, pues involucra mucho tiempo de instalación. El hecho de preparar un cable de fibra óptica, quien ya tiene la experiencia, sabe que el mero hecho de abrir el cable, prepararlo, encasetar las fibras ópticas dentro de la mufa, hacer todo el proceso de fusión, pues normalmente tarda bastante, ¿cierto? Porque es una labor que hay que hacer con mucho cuidado. Entonces, en esencia, todo eso toma mucho tiempo, toma mucho dinero, y también cuando hay labores de mantenimiento también es demorada reparar la red, por lo que acabo de contarles.
La diferencia es que estas soluciones preconectorizadas cambian 100% ese paradigma, porque ya lo que voy a tener, en vez de utilizar en la red de distribución estos cables pesados en carretas grandes, ya esos cables vienen embalados, o en un embalaje más bien, así, de tramos cortos, cables que vienen ya en longitudes predeterminadas de 100 metros, 200 metros, 300 o incluso hasta 400 metros, y vienen empacados dentro de una caja de cartón pequeña. Como es un cable flexible, se puede almacenar aquí de una forma muy fácil. Y además de eso, que como es un cable compacto de 3 milímetros, es un cable bien liviano. Entonces es un cable que yo para transportarlo al sitio de la obra no necesariamente lo tengo que hacer en un carro grande. Yo puedo transportarlo en una camioneta o incluso hasta en una motocicleta. Instalación sencilla es porque ya en vez de tener una cuadrilla de instalación de hasta 6 técnicos, ya quizás con un par de técnicos va a ser suficiente para hacer todas las labores de tendido. Justamente por lo mismo, porque el cable es pequeño, compacto y liviano, entonces es muy fácil de manipular. Además de eso, voy a tener unos herrajes más compactos. Anteriormente era frecuente tener unos sistemas o estos herrajes preformados de acero galvanizado o de aluminio. Esos herrajes se sustituyen por estas cuñas plásticas que por supuesto son muchísimo más económicas y mucho más eficientes. Confiabilidad de fábrica, también gano confiabilidad de fábrica porque todos los productos son 100% testados en fábrica, entonces tanto los cables como los conectores, como las cajas, todo se pone en fábrica antes de enviarle al cliente y acá tengo la garantía de fábrica de que aquí no va a tener fallas por temas de atenuación o por temas de reflexión. Ya todo eso se garantiza desde el mismo inicio. Acá lo único que debe hacer el técnico simplemente es que antes de insertar el conector a las cajas es hacerle un proceso de limpieza para que la suciedad no vaya a generar problemas. Todas las cajas son con grado de protección IP68. Eso significa que se puede instalar tanto en ambiente aéreo como subterráneo. Y las cajas se pueden instalar ya sea aquí ancladas a poste, ancladas a una pared o incluso en un mensajero. Y por último, que la solución es plug and play. Justamente como la redistribución no necesito hacer ningún empalme, entonces no necesito mano de obra especializada para hacer toda esta conexión. Simplemente el técnico llega, inserta el cable, da un cuarto de vuelta a este conector y ya queda activado o iluminado el cliente o la caja. En cuanto a los tiempos de instalación, entonces, esas son estadísticas ya reales que hemos calculado ya en los diferentes proyectos que hemos desarrollado. Entonces tenemos un 94% de reducción en la cantidad de empalmes totales que necesito hacer un proyecto típico. Logro reducir hasta un 40% el costo de mano de obra, o incluso hasta más, porque eso también varía mucho pues de país a país. Y también logro reducir también hasta un 50% del tiempo de instalación total, lo que permite ganar, como les decía al inicio, time to market. Lo importante a veces no es llegar, sino quién llega primero. Otro tema de lo que les decía ahora, el tema de los ahorros también en los herrajes. Entonces, ese tipo de herrajes aquí preformados tradicionales ya no son más necesarios. Esos herrajes por lo regular también son relativamente costosos porque necesito bastantes de ellos en el sistema. Entonces, esos herrajes se sustituyen por esas cuñas plásticas que por supuesto son muchísimo más económicas e igualmente pues durables en el tiempo. En cuanto a los productos se utilizan casi que los mismos, tanto para DC Grow como para DC Star. La caja primaria, la caja de distribución primaria, es una caja que nosotros llamamos también que es una caja de distribución multiservicios, porque ella se puede comportar tanto como caja NAC, como caja de empalme o como caja para atender clientes punto a punto corporativos. Incluso desde esa caja yo puedo atender también antenas 4G o 5G si es que yo quisiera, o conectar por fibra óptica a algún banco o algún cliente que requiera un enlace dedicado. Entonces, esta caja como tal soporta hasta 96 empalmes por fusión. Se puede hacer instalación en poste para un mensajero también. Tiene un puerto oval principal para hacer sangría del cable, más 16 puertos preconectorizados para desde alimentar las diferentes cajas NAP. Y también tiene 2 puertos de derivación
para hacer, digámoslo así, como atención a edificios corporativos o algún centro comercial o alguna antena que yo tuviera por ahí cercano en esa zona. Entonces ella implementa las dos funcionalidades, como caja de empalme, como NAV y como caja de distribución. Y en cuanto a la caja NAV o la caja terminal, entonces es una NAV sellada, preconectorizada, es una caja que la única manera para abrirla es destruirla. La idea es que sea siempre sellada para justamente evitarle a los técnicos la tentación de abrirla y que por ahí empiecen a darse como estas fallas. El hecho de que sea sellada es bueno porque entonces simplemente el técnico enchufa la entrada, enchufa las salidas y ya sigue para la otra. No tiene que hacer mayor cosa. Y al mismo tiempo es una caja que es de un tamaño muy reducido. Es una caja bien pequeña, entonces es muy fácil de instalar en cualquier ambiente. En cuanto a los cables de distribución, entonces el cable de distribución normalmente es un cable ADSS compacto, tiene 13 milímetros de diámetro y tiene un span, un vano de operación de hasta 80 metros. Es un span más que suficiente para los ambientes urbanos, porque si recordamos, en una ciudad por lo regular la distancia entre poste y poste en promedio ronda los 35 o 40 metros. Entonces el hecho de que sea span 80 ya estoy doblando la capacidad. Entonces es un cable bien confiable. Es un cable que es totalmente dieléctrico, no tiene ningún elemento metálico al interior. Es muy flexible, muy fácil de manejar, es autosoportado, como les decía, es un cable ADSS. Y también proporciona una alta resistencia a la abrasión, porque tiene un revestimiento externo en un material que se llama poliuretano. O sea, la cubierta del cable es de un material que se llama poliuretano, que es muy fuerte, muy resistente, que muchas veces se utiliza incluso hasta en ambientes militares. Y finalmente, internamente el cable tiene una fibra óptica monomodo, la última que se desarrolló, que es la fibra que llamamos BLI, Bend Loss Insensitive GC57B3. Es decir, este tipo de hilo de fibra óptica son hilos o son vidrios especiales, que lo que hace es que aunque el cable tenga un doblez grande, la atenuación que se dé es mínima o incluso ni siquiera se dé. Entonces se fabrica el hilo de fibra óptica de una manera muy especial para que, aunque se den estas curvaturas, no se genere pues ninguna atenuación en el sistema. Entonces, en conclusión, es un cable como bien seguro. En cuanto al cable drop, es un cable que también, digamos así, nosotros llamamos cable drop figure 8 low friction, porque el cable realmente está compuesto por dos cuerpos. Es un cable que ya no es de una geometría redonda, sino que es de una geometría plana, en donde tengo un cuerpo que lleva un mensajero encauchetado y lleva otro cuerpo en donde tengo ya propiamente la fibra óptica aquí en todo el centro, en toda la mitad. Y tiene dos elementos de tracción acá en los extremos de este cuerpo para hacer protección contra esfuerzos mecánicos. Entonces cualquier instalación que se haga por método de alado, pues va a estar protegida porque el cable va a soportar la instalación sin ningún problema. La cubierta del cable está hecho de un material que es el SZH, low osmosis hydrogen, es decir, que cuando el cable por alguna circunstancia es sometido a fuego, el hecho de que sea el SZH va a generar de que primero va a generar un retardo en la propagación de la llama y segundo, no va a generar gases tóxicos halógenos que quizás afecten la salud de las personas. Normalmente cuando hay un incendio, las personas no se mueren porque se mueran quemadas, sino porque se mueren intoxicadas. Entonces, este tipo de cables sirve toda la normativa IEC, la normativa europea, que tiene que ver mucho con el tema de la protección de la salud de las personas. Adicional a eso, el cable ya tiene en el interior un hilo de fibra óptica GC57A2, que ya también tiene una protección buena contra rayos pequeños de curvatura para evitar atenuación. Tiene un coeficiente de reducción reducido porque al exterior de la chaqueta se le aplica un compuesto como si fuera una silicona para que el cable deslice fácilmente en el momento que se requiere instalar, sobre todo útil para cuando las ducterías están llenas. Y el cable se puede fabricar tanto en color gris o negro. Normalmente se utiliza bastante el gris porque ofrece una protección contra rayos UV y contra todo el tema de planta externa, pero al mismo tiempo, por el mismo color, ofrece como
una mejora técnica para la estética de las casas de los clientes, de los usuarios, de los abonados. El gris normalmente se mimetiza mucho más fácil en cuanto al impacto visual con las paredes que son de color blanco, entonces por eso es que este color es el que más se utiliza hoy por hoy en el mercado. El cable de distribución normalmente se utiliza como herraje, esta cuña plástica para ser instalado, mientras que para este cable drop se utiliza normalmente este tipo de herraje plástico también, que también es bien frecuente, sobre todo en la red de cobre. Aquí mirando un poco cómo se queda el impacto visual de la red. Este cable que da aquí por la parte de encima es un cable tradicional de 12 fibras. Acá hay otro cable también de 12 fibras, pero ya es un diseño que tiene Furukawa, que es un diseño compacto y optimizado, que obviamente tiene un precio más atractivo. Y finalmente aquí tenemos en la parte inferior cómo se quedan los cables preconectorizados de 3 milímetros. Miren que el impacto visual pues se reduce bastante. Y desde el mismo punto de apoyo yo puedo poner varios herrajes. Ahora, ya vemos como los beneficios de esas soluciones preconectorizadas, ya vemos que las soluciones preconectorizadas generan en realidad una revolución en cómo construyo redes, porque aquí yo ya me estoy quitando encima los problemas de tener mano de obra especializada en la red y construir las redes a un costo más bajo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo hago yo para monetizar esos servicios? Pues la respuesta lógica es que si yo soy un ISP, pues normalmente yo construyo la red para desde ahí empezar a recuperar la inversión a través de suscripciones de internet que me compren o a través de suscripciones a televisión o telefonía. Es como lo típico. Pero la idea es que busquemos o miremos un poco más allá. Porque la realidad es que las redes de fibra óptica, como son redes en donde tengo un ancho de banda muy grande e incluso tengo una latencia muy baja, son redes que pueden soportar servicios o sistemas multiservicios convergentes. Es decir, que yo puedo utilizar la misma red de fibra óptica instalada para atender usuarios residenciales, usuarios empresariales o incluso servicios móviles. Acá es donde yo quiero mostrarles que hay una nueva oportunidad para obtener ingresos, ustedes como ISP. Al inicio teníamos la red 3G en donde yo tenía una antena que tenía un radio de cobertura bastante grande, y entonces yo ponía un sitio a cada 10 kilómetros y pues eso era suficiente para su momento para transportar, no sé, mensajes de texto o tal vez algunas llamadas. Pero luego cuando evolucionamos a una red 4G, ya entonces tuve que poner más antenas en las áreas de cobertura porque ya tengo un tráfico de datos más alto y pues tengo más, ¿cómo decirlo?, más cantidad de usuarios también. Entonces ya pongo una antena a cada 2 kilómetros tal vez. Pero con el 5G ya hay una densificación extrema de los sitios móviles a conectar, porque ya voy a necesitar poner una antena a cada 500 metros. Entonces, mira la cantidad de antenas que voy a poner. Eso significa que el hecho de pasar de 3G a 4G me significó necesidad de 25 veces más de fibra, pero cuando yo pase de 4G para 5G ya necesito 16 veces fibra de más de fibra o 16 veces más respecto al 4G que venía manejando. Entonces miren que eso plantea un reto bien grande y bien interesante a los operadores móviles. Entonces, normalmente los operadores móviles no tienen cobertura de redes de fibra óptica en todos los sitios, en todas las ciudades, en todas las municipalidades. Entonces acá es donde entran las ISPs, quizás a establecer algún tipo de negocios con los operadores móviles para alquilar hilos de fibra óptica oscuros, los famosos IRU, para entonces hacer toda esta conectividad. ¿Por qué eso se puede hacer? Lo que pasa es que las redes de fibra óptica, el footprint o el área de cobertura va a ser como muy similar o muy parecido a lo que se tiene con respecto a las redes móviles. Acá los puntos oscuros son como las macroceldas que van a necesitarse y acá en azul oscuro están como las small cells, las celdas pequeñas que también el 5G va a necesitar, y miren que la cobertura del FTTH se sobreponen casi con estas mismas antenas móviles. Entonces, el área de cobertura de la red de fibra óptica hay que aprovecharla de alguna manera para sacarle más jugo. Entonces, para poder lograr eso, yo tengo que tener una red FTTX multiservicios dimensionada para este fin.
Entonces, lo primero es que yo ya voy a necesitar construir una red troncal con cables de fibra óptica de alta densidad de fibras, normalmente de 288 hilos en adelante, e incluso hasta 2000, hasta 1728 hilos, justamente por la cantidad de antenas que voy a tener y por la cantidad de usuarios en fibra que también voy a querer conectar. Y esa red troncal va a ir conectada pues a diferentes cajas de empalme, en donde yo ya voy a hacer una transición desde esas cajas de empalme hacia una red de distribución que podrán ser cables tal vez de 72 fibras hasta 288. La diferencia es que en esta red principal, en esta red troncal, es probable que en algunos casos yo ya vaya a necesitar tener cables de ultra alta densidad, como son los cables Rollable Ribbon, que son cables que ofrecen muchísimo cantidades de fibra óptica en el mismo cable. Pero acá en esta red de distribución yo ya no voy a tener cables ribbon, sino tal vez cables tradicionales de loose tube, porque ya van a necesitar menor cantidad de fibra óptica. Entonces, los cables loose tube, que son los más usados hoy por hoy en el mercado, pues funcionan muy bien para formaciones de hasta 288 fibras, pero cuando yo ya necesito más que 288 fibras, pues lo más típico y normal es que se pongan cables ya ribbon, que ya son cables justamente pensadas para ese fin. De ahí entonces instalo ya las diferentes cajas de acceso, incluso algunos gabinetes, y desde esa caja de acceso entonces yo ya voy a tener la posibilidad de conectar las remote unit o las estaciones bases celulares, que les puedo interconectar con cables de entre 4 y 24 fibras, dependiendo de cuántos sectores tenga la antena, dependiendo si tengo MIMO 2x2 o MIMO 3x3. Entonces, en función de eso varía la cantidad de fibras que necesito por antena. O también desde esa misma caja voy a poder utilizarla para conectar tal vez un usuario corporativo o incluso algún usuario residencial. Si es un usuario residencial, puede ser que lo ponga a través de una fibra, un cable de drop de una sola fibra con un sistema punto multipunto GPON. Si es un usuario corporativo, tal vez lo haga a través de un enlace punto a punto, Ethernet. Y si es una red 5G, lo mismo, tal vez a través de un enlace punto a punto, Ethernet. Aquí como conclusiones, entonces podemos decir que la fibra óptica en definitiva es el elemento habilitador para 5G, porque es la que me proporciona densificación, baja latencia, el ancho de banda requerido y el mismo footprint para poder ahí sí enlazar la cobertura de ambas redes. Las redes ópticas preconectorizadas van o generan muchos ahorros en CAPEX y NOPEX. Entonces, eso lo que me permite a mí es tener una mayor facilidad para construir y operar el sistema. El hecho de que yo tenga un ahorro en CAPEX y un ahorro en OPEX, pues ya ahí de entrada, yo ya lo que voy a tener es un TCO o un costo total de propiedad mucho más eficiente cuando hago yo los planes de inversión a 5 años o incluso hasta 10. Entonces, ese tema de CAPEX y LOPEX hace que mi payback se retorne más rápido, dado esos ahorros que estoy generando por esas redes preconectorizadas. Y lo otro es que las redes preconectorizadas, pues por supuesto, son muchísimo más fáciles de operar. En el momento que hay un corte en la red de fibra, yo no tengo que hacer ningún empalme, simplemente bajo el cable cortado, pongo el cable nuevo, enchufo las cajas y ya está. Otro punto de conclusión es que las redes FTX multiservicios permiten monetizar las inversiones porque me permiten captar nuevos ingresos y generar valor en la red. Entonces, el hecho de yo tener la posibilidad de captar nuevos ingresos, pues me permite también a mí como empresario tener una red mucho más flexible, una red que financieramente es viable y que por supuesto es robusta para los siguientes años. Y obviamente que desde ya es totalmente necesario que los diferentes CSPs y caleoperadores diseñen y construyan las redes con una visión de futuro para evitar reinversiones. El objetivo cuando se hacen redes de fibra es diseñarla y construirla de tal manera que yo no tenga que volver a tocarla por los próximos 20, 30 años, salvo alguna reparación. Entonces, es muy común ver, por ejemplo, hoy por hoy, de que algunos ISPs ponen de cables troncales un cable de 12 fibras, que quizás para su necesidad inmediata, pues funciona, pero para una necesidad en el mediano o largo plazo, pues obvio le va a tocar instalar otro cable de mayor densidad
para poder entonces atender esas necesidades nuevas que han surgiendo en el tiempo. Entonces, es mejor invertir un poquito más en el momento que la red está cero, que está desde nueva, que está nueva, para justamente evitar esas reinversiones que luego golpeen mis indicadores financieros. Y justamente como la fibra óptica es la autopista digital del presente, tenemos que de una vez pensar en ella como nuestro mejor aliado, porque ya el futuro ha llegado. Mucha gente todavía sigue relacionando que la red de fibra óptica es cuestión de futuro. La realidad es que no. Ya le mostré en las slides anteriores que definitivamente la fibra óptica se ha tomado no solamente la red de acceso de Estados Unidos o Europa, sino incluso a nivel LATAM, con los porcentajes de uso y crecimiento que ya estamos viendo en los diferentes países. Acá para finalizar, quería también comentarles un poco de Furukawa. Entonces Furukawa también tiene un programa que nosotros llamamos Full Service, y es un programa o es un paquete de productos y servicios y soluciones que nosotros ofertamos al mercado, especialmente diseñado para los ISPs y operadores. En donde acá, a través de este programa o este paquete, el ISP va a tener un soporte preproyecto, un soporte preventa, un soporte de ingeniería desde el inicio, sin ningún tipo de costo. O sea, Furukawa va a asesorar al cliente desde la concepción del mismo diseño hasta incluso la misma planeación de las cantidades de materiales, e incluso las sugerencias respectivas que es como para poder construir la red. Es un asesoramiento que no tiene ningún costo y es un buen elemento como para poder ahí ayudarles a ustedes. Además de eso, también tenemos un portafolio completo de soluciones. Como les dije, tenemos un portafolio end-to-end, tanto desde el data center como hasta el cliente final. Con Furukawa ustedes pueden conseguir casi que todo lo que necesitan para desarrollar un proyecto de este estilo, tanto en equipamiento activo como pasivo, e incluso a nivel de software. También Furukawa desarrolló un software que se llama ConsumeMap, que es útil principalmente para hacer todo el control, aprovisionamiento o desaprovisionamiento de los servicios de mis usuarios e incluso el inventario de mi red de planta externa. Es un software que lo que hace es facilitarle la vida a los ISPs para poder hacer control de su red de una forma más eficiente desde un ambiente totalmente gráfico. A veces el hecho de manipular los equipos por líneas de comandos o línea de consola, pues es un tema que no es natural para todas las personas, mientras que detrás del software de gestión, como es una gestión 100% web, se hace mucho más fácil que una persona sin conocimiento técnico profundo pueda tener un control total sobre su sistema y comprensión del mismo. También tenemos un servicio de startup, es un servicio que normalmente se puede hacer on-site o se puede hacer remoto. Es un servicio que obviamente sí tiene un costo, pero es un costo bajo y la idea es que acá Furukawa los pueda asesorar a ustedes y les pueda ayudar a hacer el encendido de la red en el primer momento. O sea, lo que hace Furukawa es destinar un recurso, un ingeniero, para ayudarles a ustedes a configurar la primera OLT y las primeras ONTs del sistema y al mismo tiempo capacitarlos para que el proyecto se desarrolle de forma exitosa. Digamos que es un servicio clave específicamente para las ISPs que a veces no tienen experiencia con el manejo de nuestros equipos. Asimismo, también tenemos un centro de capacitación que se llama IFT. Ese centro de capacitación pues tiene diversos cursos y son cursos que están orientados a tres cosas específicamente. Uno que se llama FTX Solution Planning, es un curso en donde el foco es todo lo que tiene que ver con el aprendizaje hacia el diseño de redes PON. Entonces el curso específicamente se concentra en esta parte. Hay un segundo curso de FTTX Solution Provision, que es orientado a todo lo que es la configuración de los equipos activos OLT y ONT a través de líneas de comandos para que se comprenda en esta parte. Y hay un tercer curso que es genérico, que es de buenas prácticas de instalación, en donde cuando algún cliente compra también los productos Furukawa, Furukawa también le hace una capacitación en las buenas prácticas de instalación de los equipos pasivos. Entonces se le enseña cómo instalar el cable, cómo instalar las cajas que adquiera también de nosotros. Porque a veces el hecho de manejar esos equipos pasivos no es tampoco natural para todas las personas. Entonces, esos cursos que acabo de mencionar son sin costo también para los clientes que compran también los servicios de nosotros.
o los productos de nosotros. Fabricación local. Lo que pasa es que Furukawa también tiene una fábrica local en Colombia, desde donde se abastecen las necesidades del mercado andino, específicamente también para el Perú. Entonces, como tenemos una fábrica bien cerca del Perú, la logística es bastante simple y sencilla, los tiempos de tránsito también son muy cortos y la fábrica pues también entrega unos tiempos, oferta más bien unos tiempos de entrega bien competitivos para el desarrollo de sus diferentes proyectos. Aparte, también hago aquí la anotación de que en el Perú también tenemos una red de distribuidores a los cuales pueden acercarse también en caso de requerir algún producto o solución. También tenemos un tema de soporte premium 24/7. Es un soporte o es un producto, un servicio más bien opcional, en donde Furukawa pues obviamente firma un contrato con ustedes para activar este servicio. La idea es que cuando ustedes tengan cualquier problema de configuración en los equipos activos, cualquier problema que no hayan sido capaces de resolver, Furukawa entonces les va a ofrecer ese servicio para que siempre un agente de soporte esté ayudándolos a ustedes. Ese soporte es 100% en español y es un soporte en remoto. Entonces aquí se utiliza mucho TeamViewer, se utiliza mucho Skype, entre otras cosas como para poder hacer esas conferencias en remoto y poder ayudar a ustedes a resolver esas fallas. Y por último aquí el tema de garantía extendida. Normalmente cualquier producto Furukawa tiene garantía 1 año, pero nosotros tenemos un programa de garantía extendida en donde es opcional ingresar. Las empresas que quieren ingresar a este programa solamente tienen que cumplir en esencia, dos requisitos. Uno, que la red o los productos de la solución sea solución monomarca Furukawa, que todos los productos, tanto activos como pasivos, sean Furukawa. Y dos, que quien instale la red sea una empresa también certificada por Furukawa, o sea, que tenga todo ese conocimiento técnico que veíamos acá en esos temas de entrenamiento y formación. Nosotros tenemos unos partners también, unos integradores que ya están bien capacitados en este manejo de redes ópticas, ya son partners certificados por Furukawa que tienen la opción también de ofertarles a ustedes ese tipo de garantía en las instalaciones para que se quede todo correcto. Y una vez se cumplen esos dos requisitos, pues se hace una auditoría a la red. Si la auditoría se queda buena, entonces se le entrega un certificado de garantía de 10 años sobre los productos pasivos de la red de planta externa. ¿Okay? Y bien, básicamente era eso lo que tenía aquí como para mostrarles. No sé si hay quizás alguna pregunta por ahí. Déjenme aquí poner un momento el chat que creo que aquí no voy a poder mirar. Bueno, aquí me preguntan, voy a empezar aquí abajo a cerrar un poco. Entonces, me están preguntando, hay muchas personas que me comentan que están interesados en la solución. Voy a poner aquí los datos de contacto de las personas del Perú. La persona que es responsable por la parte comercial, César Hidrogo, que también aquí nos escucha. Déjenme aquí por el chat, voy a poner ese dato. Me queda un segundo. Bien, entonces aquí está el correo electrónico de César y también les voy a poner aquí en el chat su correo electrónico. Ok, aquí está el teléfono de César, es 985-068-251. Bien, es el teléfono de César, el móvil de César. Déjenme ver aquí qué otras preguntas habían. Bueno, los que estén interesados pueden ir directamente a contactarse con César. Preguntan también acerca de las cantidades mínimas de compra o se está orientada para operadores grandes solamente. No, la verdad es que Furukawa justamente tiene una red de distribuidores también en el Perú. Tenemos 3 distribuidores allá localmente que tienen stock de nuestros productos generalmente. Entonces,
nosotros podemos vender pues, a través de nuestros distribuidores, desde proyectos grandes hasta proyectos chicos, no importa el tamaño. Entonces, tenemos foco en ambas situaciones. Aquí me preguntan que cómo se inscriben al curso. Entonces, quien esté interesado en inscribirse a los cursos de Furukawa, que son gratuitos, pueden ahí ponerse en contacto directamente con César. César les va a enviar el link de inscripción de los cursos para que entonces puedan tomarlos. Es gratuito, no tienen que pagar nada por ellos. ¿Qué otra pregunta había por acá? Bueno, la fabricación local ya la respondimos. Me preguntaban acá que si tenemos catálogo de productos. Sí, en la página de Furukawa pueden consultar ahí todas las fichas técnicas de todos los productos que tenemos. Les voy a poner aquí también en el chat la página de Furukawa. De todas maneras, quien tenga alguna duda o tenga problemas para descargar los manuales o problemas para descargar el catálogo de productos, me avisa y igual se los hacemos llegar.